Hola, hola, bienvenidos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy les voy a tratar de resumir la residencia en Brasil, todo lo que es respecto a la documentación para este año 2023. Bueno, ahora sí tienen dos formas de entrar para empezar a legalizar la documentación. La primera es, como hice yo, con una visa de turismo, donde no necesité poner cuño de frontera porque yo entré por visa de turismo. El cuño te lo ponen en el aeropuerto. Ahí te registran en el lugar por donde entraste. La otra vía es por frontera, que ahí le estoy haciendo una misión de todos los puntos por donde pueden entrar, es decir, todos los países que pueden entrar por frontera, que son fronterizos con Brasil. Para mis amiguitos los cubanos, ¿qué documentación es la que deben de entrar? No se enreden sacando papeles, que no hacen falta tantos papeles. Uno, el pasaporte. Tienes que tener el pasaporte con no menos de 3 meses. Debes tener el pasaporte con no menos de 3 meses de validez. 2, la foto de 3x4. Serían 4 o 5 fotos, que depende del lugar de la Policía Federal donde vayan, porque cuando que sacan el turno en la Policía Federal, que lo entrevistan, hay muchos lugares, como aquí en Arasatúa, que te tiran la foto en el lugar. Es decir, que no entrega foto, no te hace falta la foto. 3, la partida de nacimiento, que no te va a hacer falta de momento. Puedes o no puedes traerla, yo la traje. Esa partida de nacimiento la legalizan en MinRey, no se vence, gracias a una gana de Díaz-Canel, que se le ocurrió que las partidas de nacimiento no se vencen, porque antes de Díaz-Canel las partidas de nacimiento se vencían. Descubrieron que tú naces una sola vez, que no hay necesidad de que se venza. Bueno, la partida de nacimiento deberían traerla. Otro documento que pueden traer, que no le va a hacer falta de momento, sería la fe de soltería o el certificado de casado, de matrimonio, igual registrado en el MinRey. Te vayan calculando, porque yo sé que en el MinRey, una, que se demoran los papeles para certificar, y la otra que está costando dinero. Pero lo principal, el pasaporte. Más nada. Los antecedentes penales pueden sacarlo, pueden legalizarlo, pero cuando llegue el momento, que debería ser dentro de los 4 años, para la residencia como tal, que lo fueran a usar ya no sirven, porque tienen 6 meses de validez como tal. Y lo que te van a pedir son los registros, los antecedentes penales de aquí de Brasil, el tiempo que estuviste aquí en Brasil, el registro no me acuerdo cómo se llama ahora. Es decir, que los antecedentes penales tampoco, no gasten dinero en eso. Eso es para mis amiguitos los cubanos. Venezuela no sé, Venezuela debe entrar con el pasaporte o la cédula, y debe entrar igual con la partida de nacimiento. Colombia, casi todos los países pueden más o menos hacer lo mismo. Pero no, como le estaba diciendo, no se enreden. El pasaporte con 3 meses o lo más actualizado que puedan traerlo. Y ahora en Cuba el pasaporte se está complicando porque hay que pagarlo en dólares. Como si los cubanos ganaran dólares. No se enreden, el pasaporte. Y la partida de nacimiento pasada por el MinRey y legalizar la embajada. Más nada. Eso es lo principal, esa es la base. Ahí para allá no hace falta más nada. Bueno, ya entraste por la frontera o por el aeropuerto. La frontera pusiste el cuño, en el aeropuerto pusiste el cuño. El cuño en el pasaporte. Ya trajiste el pasaporte en la mano. Lo primero que vas a hacer para legalizarte es entrar en que ya debes haber comprado una línea de teléfono. Entraste en el gobierno, en un sitio que tiene el gobierno. Le voy a dejar el link en la descripción. Y ahí sacaste el turno para la Policía Federal. Ese turno se demora más o menos, tú lo sacas hoy y te lo pones más o menos para 9, 10 días.
para entrar tienen que tener paciencia porque el sitio se carga mucho. O sea, vas a ver que a lo mejor no te deja entrar y es que como digo, se frisa, se congela ahí y tiene mucha entrada. Tienen que tener paciencia, mayormente traten de hacerlo por la madrugada, cuando está más suelto, más libre. Sacas el turno, vas el día que te dicen a la Policía Federal, con el pasaporte, con el cuño puesto, ya sea por frontera, ya sea por el aeropuerto. La foto de 3x4, si quieres llevarla, debe tener el fondo blanco. Que vuelvo a repetirle, aquí me tiraron la foto. Y ahí te presentas ahí. Si quieres llevar el carnet de identidad para los cubanos, para los venezolanos y los otros, la cédula. Ahí te van a hacer 2 o 3 preguntas, te van a llenar 2 o 3 formularios, vas a firmar como 5 o 6 papelitos. Nada del otro mundo. Y ya a partir de que salgas de ahí, ellos tienen 40 días para emitirte el RI. Que normalmente he explicado que está a los 43, a los 45, no conocí a nadie que lo haya recogido a los 40. Hay veces te llaman, de todas maneras a los 43, a los 45, o arranca, vas para allá y pregunta. Saliendo de la Policía Federal, por lo menos aquí en Arasatúa, vuelvo a repetir, la Policía Federal tiene oficina física. Vas para la receta federal. Los que no están en Arasatúa entran al sitio, ponen en el Play Store receta federal, le va a salir el aplicativo, lo bajan y ahí llenan todo, son como 10 o 12 planillas de datos, llenan todas las planillas. Por lo menos fue lo que yo hice, llené todas las planillas y como a los 3 días, sin que nadie me dijera nada, busqué la dirección más cerquita que había, la receta federal de Arasatúa, y fui. Y ese mismo día no pude entrar porque cerraban a las 3 de la tarde. Yo llegué como a las 3:30 por ahí. Al otro día fui a las 9 y pico de la mañana. Una colita de 2 personas, me senté, bueno, revisaron el sitio, ya sí está. Me hicieron el CPF ahí mismo al momento. Ya te dan el CPF, lo llevas a una librerita y lo plasticas. Ya tenía el CPF y ya te pones a esperar el RI. Con el CPF resuelves un bulto de problemas, incluso los trabajos, y todo el CPF. El CPF tiene más poder que el RI. Al año de estar aquí, es decir, que al año de tú hacerte el RI, de que te den el RI en la mano, debes volver a la Policía Federal, porque ellos normalmente todos los años te registran a ver si estás aquí, cosas así, para ver en qué estado está, para actualizar la dirección donde está, que todo eso lo vas a ir haciendo en aplicativos que hay del gobierno, por ejemplo, que te pide mucho la actualización de la dirección donde estás parando, donde estás morando. A los 2 años, ellos solo te van a contactar, te van a hacer una entrevistica por teléfono y después te van a llamar para hacerte una entrevista física. Y entonces empiezas a tramitar como tal, que se demora casi 2 años más, lo que es la residencia permanente, que es a los 4 años. Eso es un proceso largo y tendido. Ahora mismo, ¿qué le hace falta a usted? Yo conozco cubanos que llevan aquí 5 años y nada más que tienen los mismos documentos que tengo yo, que no hay 1 año. Todo el mundo me pregunta de la residencia permanente. La residencia permanente no es complicada, lo que es demorona. Ellos se demoran mucho tramitando. Las posibilidades más factibles son casarte con una brasilera o tener un hijo, un filho aquí en Brasil. Eso te da una residencia permanente automática.
La otra variante que existe, que vuelvo a repetir, creo que el que viene para acá no va a llegar ahí, es tener una inversión de más de $50,000. Ahí yo creo que nadie va a llegar. Así que tendrían que irse por una de las dos o esperar el tiempo y caerle como una picúa a la Policía Federal para que ellos se movilicen entre la Policía Federal y la Receita. Con los documentos que te dan, que los obtienes todos en menos de un mes y medio, con eso te puedes mover libremente en Brasil, tienes los mismos derechos que un brasileño nato aquí. Parece que ya hasta aquí ya le he hablado de la documentación para estar legal en Brasil. Piensen mucho en Brasil, es un país que te acoge con los brazos abiertos, pero no es para personas débiles. Brasil es un país de personas fuertes. Bueno, hasta una próxima emisión. Si tienen dudas, me las hacen saber en los comentarios. Si les ha gustado, dejan un buen like. No les cuesta nada, me ayuda un montón. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Nos vemos en la próxima.